Muy buen día familia, ¿cómo están? Dios les bendiga. Qué bendición como siempre es estar con ustedes y seguir aprendiendo más de las escrituras por este tiempo en el libro de Primera de Samuel, capítulo 2, verso 12 en adelante. Y estos versículos tratan con un asunto muy importante acerca de una familia sacerdotal, Elí y sus hijos. Esta familia definitivamente no estuvo haciendo lo que Dios quería que ellos hagan y definitivamente tenían que ser disciplinados. Vamos a ver un contraste en estos versículos entre dos hombres, Ofni y Fines, pervirtiendo el derecho, pervirtiendo lo que Dios les había encomendado, una labor linda sacerdotal. Y vamos a ver a un joven que iba creciendo y haciendo las cosas conforme Dios quería que se hagan. Vamos a ver la gran diferencia entre los hijos de Eli, Ofni y Fines y Samuel, el joven Samuel. Leamos por favor del verso 12 del capítulo 2 de Primera de Samuel en adelante. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Lo primero, Elí era el sumo sacerdote, sus hijos sacerdotes ministraban junto a él, no estaban en una edad tierna, adolescente o joven, estaban ya en una edad madura, pero es interesante que dice aquí el texto que eran impíos, eran hombres que realmente estaban pecando en gran manera contra el Señor y cuando pecamos contra el Señor definitivamente hay una ofensa hacia Él, pero es interesante lo que menciona aquí el autor, dice que no tenían conocimiento de Jehová, su padre era sumo sacerdote, ellos estaban ejerciendo el sacerdocio y definitivamente es raro ver aquí, o sea, está involucrado en las cosas de Dios y no conocen a Dios. Definitivamente eso puede pasar. Y hay muchas personas que están involucradas en servir al Señor, en hacer cosas para el Señor, pero no le conocen a Él. Están trabajando para el Señor de la obra, pero ignoran de Él. Y eso es lo que estaba sucediendo con los hijos de Eli. No tenían conocimiento de Jehová. Ahora, el conocimiento no iba a llegar a ellos por milagrosamente. Ellos tenían que indagar, buscar, aprender, conocer más de Él, cosa que descuidaron. No pusieron en verdad ganas, empeño a conocer más del Señor. Ellos estaban muy entretenidos en el pecado. Ellos estaban muy entretenidos en hacer las cosas que no se debían hacer en vez de hacer lo que se debería hacer. Ellos tenían que haber puesto muchas ganas a su conocimiento del Señor, pero definitivamente no lo hicieron. No tenían conocimiento de Jehová. Verso 13. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el candelero o en la marmita, y todo lo que sacaba del garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo. De otra manera, yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Lo que estaban haciendo estos hijos de Eli, Ofni y Fines, definitivamente es pervertir todo lo que Dios había ordenado que se hiciera en una manera correcta, en un orden. Todo lo que era dado para el sacrificio, todo lo que ellos podían tomar, y había unas normas que cumplir, pero ellos dijeron: ¿sabes qué? A mí no me interesan las normas, a mí no me interesa el orden, yo quiero como se me da la gana. Dame a mí la carne cruda. ¿Por qué? Probablemente para venderla, probablemente para sacar un beneficio diferente. Ellos definitivamente estaban haciendo cosas incorrectas. Tanto es así que el verso 17 dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. ¿Por qué? Porque al hacer lo que estaban haciendo, al hacer las cosas a su manera, para beneficio propio, la gente, dice, menospreciaban las ofrendas de Jehová.
La gente desconfiaba, ya no quería dar, la gente no tomaba en serio el asunto de los sacrificios y las ofrendas. ¿Por qué? Porque los que estaban encargados de ver todo el orden estaban en un desorden total, 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 total. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de estos jóvenes. Muy, muy grande. Hay una pausa ahí y mira cómo viene el verso 18. El verso 17 termina hablándonos de dos hombres que estaban así ejerciendo el sacerdocio, pero de una manera incorrecta, y se detiene ahí mostrándonos cuánto se estaba ofendiendo el Señor con lo que ellos hacían, cuánto producía en el pueblo un daño porque despreciaban las ofrendas del Señor. Hay una pausa en esto y empieza el verso 18 en un cambio de tema. Dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Interesante. Ahora, el joven Samuel, el verso 17 nos dice que los jóvenes, los hijos de Eli, eran pecadores en extremo. O sea, hay un contraste entre estos dos hombres y Samuel. Dos hombres rendidos al pecado y un hombre ministrando delante de Jehová. Ministrando delante de Jehová. Hemos visto anteriormente que Samuel desde pequeño estaba involucrado en las cosas de Dios. Samuel desde pequeño tenía el deseo de conocer más del Señor porque su mamá le había inculcado. Y vamos a hablar en un momento de Elí, el papá de Ofni y Fines, y vamos a ver el gran contraste entre Ana, y que era una mujer que estuvo orando y conociendo y conocía definitivamente a Dios, y vamos a ver a Elí, el sumo sacerdote, que es confrontado por no haber enseñado o aplicado una disciplina a sus hijos. Vemos aquí el trabajo de Ana en la vida de Samuel fue fructífero, fue muy fructífero. Aquí lo vemos a Samuel ya de joven ministrando, haciendo cosas para el Señor. Es más, vestido con un efod de lino, dice el verso 19, que le hacía su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Vemos a Ana aún invirtiendo tiempo para llevar vestimenta a su hijo, y qué gozo para esta madre ver a su hijo involucrado en las cosas de Dios, creciendo en las cosas de Dios, aprendiendo más de las cosas de Dios. Me imagino el corazón de Ana, cuánto regocijo habrá tenido por decir, wow, valió la pena el trabajo de enseñar a mi hijo, de entregar a mi hijo a las cosas de Dios. Sí, cuando un padre le pone mucha dedicación en su vida personal para instruir a su hijo en las cosas de Dios, vamos a ver un buen fruto, un fruto como el de la vida de Samuel. Verso 20 dice, y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que te pidió. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió, y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Mira, qué interesante. Ana fue una mujer atribulada por un tiempo hasta que entregó toda su carga al Señor. El Señor le bendijo con la vida de Samuel, y Ana le rindió al Señor todo, 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 todo. Ana le dijo, Señor, ¿sabes qué? Acá está el bebé por el cual pidió. Yo te puedo decir algo en este pasaje. Ana le había entregado al Señor a Samuel, y prácticamente Ana se quedó sin nada. Ella tenía a su esposo, tenía un gozo muy grande de que su hijo estaba en las cosas de Dios, que estaba sirviendo al Señor. Y en este punto te digo esto, Dios no es deudor de nadie. Lo voy a repetir, Dios no es deudor de nadie. Ana jamás podría volver a decir, ¿sabes qué? Yo no tengo hijos, yo le di todo lo que tenía a Dios, sí, e hizo bien porque era un voto. Y Dios le dijo, ¿sabes qué? Te doy 6 más. Me diste 1, te doy 6. Es interesante, te doy 5 en total. Es maravilloso. Toma Ana los hijos. Dice que le dio 3 hijos y 2 hijas. Más Samuel, es interesante. Dios no es deudor de nadie. Dios bendijo poderosamente la vida de Ana. Es maravilloso. Ahí está una familia grande, una familia bendecida, una familia de adoración. Qué maravilloso es Dios. Y dice que el joven Samuel crecía delante de Jehová. Verso 17 dice que los jóvenes pecaban grandemente delante del Señor. Verso 18 dice que el joven Samuel ministraba. Versículo 21 dice el joven Samuel crecía. Está la comparación en jóvenes
impíos y un joven con el deseo de aprender más y más de las cosas del Señor. Es interesante, pero Elí dice, era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Elí está interviniendo. Elí le dice a Ofni y Fines, ¿sabes qué? Estoy escuchando lo que ustedes están haciendo. Pero saben, hijos, no es bueno sus procederes. No está en lo correcto. Saben una cosa, no están haciendo las cosas correctamente. No están obedeciendo en la manera que deberían de obedecer. Y sabes una cosa, ahí dice el texto, pero no oyeron la voz de su padre. ¿Por qué? Ponte en la historia un momento y cómo puedes ver la comparación de este castigo, de esta reprimenda? Mira, Elí, a mi parecer, fue un hombre muy suave. No, hijos míos, ¿saben qué? Lo que están haciendo no está bien. O sea, no tuvo la valentía, no tuvo la fuerza para dirigirse a sus hijos. No fue firme. Y lo vamos a ver por el contexto. Dios va a hablar claramente con Elí y va a decirle lo que él ha hecho. No vemos a Elí tomando ninguna medida contra sus hijos. Si él había escuchado que sus hijos estaban en malos procederes, él dice que había oído de todo el pueblo que la fama de ellos era malísima. Elí tuvo que tomar cartas en el asunto, pero no lo hizo. No lo hizo. Simplemente fue con una reprimenda fuerte, jamás. Fue ni siquiera un jalón de orejas. Fue algo muy pasivo, muy pasivo. Si estaban ofendiendo al Señor, si ellos definitivamente eran el liderazgo espiritual de la nación, Él tenía que tomar cartas en el asunto y no las tomó. Pausa nuevamente y mira el verso 26. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Mientras todo el pueblo le decía a Elí, mira los malos procederes de tus hijos, mientras todo el pueblo le hablaba a Elí acerca de la mala fama de sus hijos, el joven Samuel crecía y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Crecía y crecía y crecía y crecía. Y estaba siendo aprobado por Dios y también por el pueblo. Qué interesante, muy importante. Hay una pausa también comparativa. Dejamos a estos impíos aquí y su padre tratando de hablar con ellos, pero en una forma muy pasiva también. Pero vemos nuevamente a Samuel creciendo, creciendo. El crecimiento en el cristianismo es muy importante. Nuestro crecimiento espiritual tiene que ser constante. Y mira, es importante tener un buen testimonio delante de Dios, obviamente, y también delante de los hombres. Muchas veces creemos que no es importante eso, pero es de suma importancia. Cuando Samuel va a retirarse de su ministerio, vamos a hablar un poco de eso también y vamos a ver cómo su testimonio impactó a toda la nación de Israel. Verso 27. Vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Está refiriéndose a Aarón. Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase ephod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril,
Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiere quedado de tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Viene un varón de Dios a Elí. Elí tenía que ser un varón de Dios, un sacerdote, un hombre entregado a las cosas ministeriales que Dios le había encargado. Definitivamente no estaba haciendo ni él ni sus hijos las cosas correctamente. Dios envía a este varón para hablar con él y declararle todo lo que había pasado. Te lo voy a parafrasear de esta forma. El mensaje para Elí es este: a tu casa le di muchísimo, a tu casa bendije abundantemente, a tu casa, a tu familia la escogí con un gran propósito. Pero ¿sabes una cosa, Eli? Ustedes han despreciado el llamado que yo tenía para ustedes. Y empezaste tú, porque escuchaste que tus hijos no estaban haciendo las cosas bien. Y ¿sabes qué? Decidiste honrar a ellos más que a mí. ¿Cuándo es que decidió Elí honrar más a sus hijos que al Señor? Cuando él escuchó sus malos procederes, su mala fama, y en vez de cortar con eso, ¿sabes qué? Él siguió con lo mismo. Siguió, no hizo nada en cuanto a una severa disciplina para sus hijos. Más adelante Samuel, cuando testifica ante el pueblo sobre su testimonio, él le dice: mis hijos están delante de ustedes. Ustedes pueden juzgar a ellos si quieren. Elí no tuvo esa valentía. Elí tal vez protegió a sus hijos diciendo: son mis bebés, no les hagan nada. Y él nada más fue donde sus hijos y les dijo: sabes que no es correcto lo que hacen, pero no tomó cartas en el asunto. Y Dios está diciendo: ¿sabes qué? Has honrado a ellos más que a mí. Yo honraré, dice el Señor, a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Elí tenía que aplicar severa disciplina sobre sus hijos y no lo hizo. No lo hizo. A veces muchos padres somos tan permisivos con nuestros hijos, sabiendo que tenemos que aplicar una disciplina severa. Decidimos tapar los ojos, hacernos los ciegos, cerrar nuestros oídos, taparlos ahí y hacer como no escuchamos nada de todo lo que ellos están haciendo. ¿Sabes una cosa? Muchas veces tenemos que ejercer un severo castigo, ser firmes en la disciplina con nuestros hijos. Dios nos los ha encargado. Finalmente, Elí, por pasar por alto sus faltas, va a terminar perdiendo a sus hijos. Dios le dice: ¿sabes qué? Ellos van a morir. Verás tu casa humillada. Tu casa será humillada. Y le dice claramente: ¿sabes qué? Tus dos hijos morirán en un día. Morirán en un día. Y en cuanto a ti, yo me voy a suscitar un sacerdote fiel. Le da una profecía maravillosa acerca de Jesús nuestro Señor. Un sacerdote fiel que haga todo lo que yo quiero conforme a mi corazón. Elí perdió mucho, perdió muchísimo, simplemente por no ejercer fuertemente la disciplina con sus hijos. Mira, Dios nos ha encargado tener hijos. Y muchas veces con nuestros hijos nos ha dado Dios un regalo maravilloso, y muchas veces con ellos podemos ser permisivos. Ten cuidado, porque eso no va a llevar a nada bueno. No vamos a estar ejerciendo la disciplina constantemente o algo así, pero cuando es necesario tenemos que hacerlo. Tenemos que honrar a Dios en primer lugar. Tenemos que honrar a Él. Él nos dice claramente: yo honraré a los que me honran. Dios le dice a Elí: has honrado a tus hijos más que a mí. Le has dado todo descuidando lo más importante, que tenían que tener conocimiento de mí. Tenían que haber recibido un castigo cuando tú te enteraste de las cosas que ellos estaban haciendo. Pues tenemos que tener mucho cuidado y poner mucha dedicación, mucha atención en lo que están haciendo nuestros hijos. No queremos ofender a Dios con un mal comportamiento. Y si lo están teniendo, tenemos que buscar dirección en Dios para saber cómo podemos actuar por ellos. Es muy importante orar por nuestros hijos. Oraré por los tuyos en cuanto te conozco. Ora por los míos. Es una labor muy importante que tenemos que cumplir. Dios te bendiga. Padre, te damos muchísimas gracias por este tiempo. Vemos a una familia escogida haciendo cosas que no estaban bien.
Perdónanos, Dios, porque muchas veces en nuestro entorno hay cosas que no están bien y pasamos por alto tantas cosas, pero te pedimos que nos des la sabiduría, cómo podemos enfrentar a esas situaciones cuando se dan. No queremos honrar más a nuestros hijos que a ti, Señor. Tú eres lo primero en nuestras vidas y queremos hacerlo siempre, Padre, honrarte a ti. Gracias por este tiempo, esta lectura del día de hoy. Ayúdanos a aplicar a nuestras vidas, Señor. Gracias por tu fidelidad y tu gracia. Todo sea para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Yo honraré a los que me honran. El Señor siempre quiere bendecir nuestras vidas. Lo hizo con Ana. Ana honró al Señor. Ana dio todo de sí a su hijo. Y como vimos, Dios no es deudor de nadie. Dios bendijo abundantemente la vida de Ana. Que Dios te bendiga, que tengas un día especial. Nos vemos pronto.